que dice que la aceleración es igual a la velocidad por el tiempo menos la velocidad inicial. Lo primero que yo voy a hacer es acopiar los datos. Cada vez que me dicen que algo parte del reposo, su velocidad inicial es igual a 0. Siempre que parte del reposo, su velocidad inicial es igual a 0. Me dice que su aceleración es 0.5 metros segundos cuadrados y que el tiempo es igual a 3 minutos. ¿Qué pasa aquí? Yo no puedo usar el tiempo en 3 minutos. ¿Por qué? Porque la aceleración está en metros por segundo. O sea que yo tengo que transformar estos 3 minutos a segundos. ¿Cómo lo voy a hacer? Hago la conversión. 1 minuto tiene 60 segundos. Voy a dividir 3 entre 60 y me va a dar el tiempo. Perdón. Minuto aquí. Lo que elimino siempre va abajo. 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces voy a multiplicar 3 por 60. Eso me va a dar 180 segundos. Y esto es lo que voy a usar. Siempre voy a usar esto. No puedo usar el tiempo en segundos. Bien, porque esto está en metros por minutos, porque esto está en metros por segundo. O sea que tengo que transformarlo a segundos. Si hubiera estado en kilómetros por hora y me dan en minutos, tengo que transformarlo a hora. ¿Ok? Siempre lo voy a transformar el tiempo dependiendo de los demás, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la aceleración, de en cómo me la den. Bien. Ahora, yo voy a buscar esto, V. No lo tengo. Es el dato que me están pidiendo. No tengo V porque no sé cuál es la velocidad que alcanza el tren en 3 minutos. Lo voy a calcular. Bien. Entonces, yo le di varias fórmulas. ¿Con qué fórmula yo voy a calcular la velocidad que tenga estos datos? Tiene que tener velocidad inicial, aceleración y tiempo. ¿Cuál es la fórmula que tengo que utilizar para encontrar la velocidad? De las que le di. Voy a usar la fórmula que dice velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La voy a usar, ¿por qué? Porque tiene los 3 datos que tengo aquí. Siempre voy a saber qué fórmula usar por los datos. Tienen que tener los 3 datos. Si no tiene los 3 datos, no la puedo usar. Bien, voy a copiarla. Voy a resolver el problema ya porque ya tengo todo y ya puedo resolverlo. Bien. Me dice que la velocidad es igual, la velocidad inicial vale 0, más la aceleración que es 0.5 metros por segundo al cuadrado. Todo eso por 180 segundos. La velocidad es igual a 0 más, voy a multiplicar 0.5 por 18 por 180. Me va a dar 90 metros por segundo. La velocidad es igual a 90 metros por segundo. Y esa es mi respuesta. Ya sé que el tren, cuando pasan los 3 minutos, su velocidad son 90 metros por segundo. ¿Bien? Esa es la respuesta. No hago más nada. Todos se van a basar en la fórmula. Después que yo sepa qué fórmula utilizar, no tengo problema de hacer lo demás. ¿Bien? Siempre es así. Cópienlo para pasar al siguiente. Como ya dije, lo primero que hacemos es hacer la conversión para poder realizar el problema. Porque la aceleración me la dan en metros por segundo. Bien. Voy a borrar la conversión. Voy a copiar la velocidad que ya sabemos. Son 60 metros por segundo. Bien.
Me dice que el tiempo es igual a 4 minutos. Tampoco me sirve. El tiempo tiene que estar en segundos para poder trabajarlo. Lo voy a convertir también. 1 minuto de 60 segundos voy a multiplicar 4 por 60. 4 por 60 me da 240 segundos. ¿Ok? Bien. Tengo el tiempo y la velocidad inicial. Me están pidiendo la aceleración. La aceleración es igual a signo de interrogación porque no sé. La V, ¿cuál es la velocidad final? Cuando yo leo el problema, me doy cuenta que él dice que al detenerse, él demora 4 minutos al detenerse. Es decir, que la velocidad final va a ser 0, porque él se va a detener. Cuando usted para de correr o de hacer algo, usted siempre queda en 0 metros por segundo. Es decir, que la velocidad es 0 metros por segundo. Ya puedo usar la fórmula de la aceleración, que es aceleración igual a velocidad menos velocidad inicial, todo eso dividido entre el tiempo. Bien, voy a borrar aquí los datos para hacer la fórmula. Entonces, la aceleración es igual, la velocidad dije que era 0. La velocidad inicial son 60 metros por segundo y el tiempo eran 240 segundos. Voy a calcular eso. Bien. La aceleración me va a dar negativa. Entonces, 0 menos 60 me va a dar menos 60. Entonces voy a dividir 60 entre 240 y me va a dar que la aceleración es igual a 0.25 metros segundos cuadrados. Negativo. Bien. Así saco la aceleración. Si se dan cuenta, siempre uso la misma fórmula para calcular la aceleración. Aceleración igual a velocidad menos velocidad inicial, todo dividido entre el tiempo. Bien. Entonces, así calculo la aceleración. Siempre la voy a calcular así. La aceleración siempre me la van a dar en esto, metros por segundo al cuadrado. Es decir, que si le doy la velocidad en kilómetros por hora, usted la transforma. Igual, si el tiempo se lo doy en minutos, usted lo tiene que transformar. No me lo... Él dice que el ciclista iba a una velocidad, estaba en reposo y empezó a pedalear y adquirió una velocidad de 16.6 kilómetros por hora en 6 minutos. Y él continuó acelerando durante 18 minutos más. Es decir, que el tiempo total que hizo fueron 24 minutos. Lo primero que voy a hacer es que tengo que calcular la aceleración, porque la necesito para calcular la distancia. Voy a calcular la aceleración. ¿Cómo voy a calcular la aceleración? Primero, tengo que saber que el tiempo que voy a utilizar, el tiempo de los 6 minutos, lo voy a transformar. Bien. Como la respuesta está en kilómetros por hora, yo voy a dar el resultado en kilómetros por hora, esto lo voy a transformar en horas. Bien. ¿Por qué voy a transformar los 6 minutos? Porque los 6 minutos es el punto de partida que él empezó a acelerar. ¿Ok? Entonces ese es el tiempo que necesito para calcular la aceleración. Bien. Lo voy a calcular. Tengo que 6 minutos, una hora, tiene 60 minutos. El tiempo va a ser igual a 0.1 horas. Ya calculé el tiempo. El de los 6 minutos que necesito para calcular la aceleración. Voy a calcular la aceleración.
utilizando la fórmula que ya sé. Bien. Voy a usar la fórmula que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial, todo eso dividido entre el tiempo. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Ponerla aquí, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. La aceleración, esto es 0, porque él parte del reposo. Como él parte del reposo, este valor es 0. Entonces voy a dividir directo 16.6 kilómetros por hora entre 0.1 horas. La aceleración va a ser igual a 166 kilómetros horas cuadradas. Esa es mi aceleración. Cópiela. Ya calculé la aceleración. Ahora se va a dar cuenta por qué calculé la aceleración primero. La aceleración lo calculo primero porque, como le dije, ahora que copio los datos, usted se va a dar cuenta que necesito la aceleración. Porque en la fórmula que voy a utilizar para calcular la distancia, la aceleración forma parte de la fórmula. Y como no la tenía, la necesitaba para calcular. Bien, voy a copiar los datos. Voy a copiar los datos aquí. Datos. Aceleración igual a 166 kilómetros por horas cuadradas. A velocidad es igual a 16.6 kilómetros por hora. El tiempo es igual. Aquí, ¿qué tiempo voy a poner? Como ya voy a calcular la distancia total que el ciclista recorrió, yo necesito sumar los dos tiempos, los 6 minutos con los 18, porque ese es todo el tiempo que él siguió recorriendo, desde que empezó hasta que siguió, porque es constante. Es decir, que el tiempo va a ser 24 minutos, que es la suma de ambos. Bien. El tiempo va a ser 24 minutos porque es la suma de ambos tiempos. Y yo quiero la distancia que no la tengo. Bien. Esto lo voy a transformar en horas porque todo está en horas. Entonces, una hora tiene 60 minutos y eso me va a dar igual a 0.4 horas. Voy a borrar la aceleración. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a utilizar la fórmula que dice que X es igual a X sub 0 más V sub 0 por el tiempo más aceleración 1/2 tiempo al cuadrado. Bien, voy a utilizar esa fórmula. La fórmula que voy a utilizar para calcular. X es igual. ¿Cuánto es la X sub 0? 0. ¿Por qué? Porque él partió del reposo. Su punto inicial es 0. Él no estaba recorriendo nada, él estaba en 0. Así que su punto inicial es 0. Aquí la velocidad inicial es 0. Por ende, esto y esto va a ser 0. Porque como él partió del reposo, su velocidad inicial es 0. Me va a quedar solamente aceleración, 1/2 tiempo al cuadrado. X va a ser igual a 166 kilómetros por hora al cuadrada, dividido entre 2, multiplicado por 0.4 horas al cuadrado. Bien. Aquí dio 0, porque todo número multiplicado por 0 va a seguir siendo 0. Así que por eso se elimina esta, y esta se elimina porque va a seguir siendo 0, porque él partió del reposo. Así que solo me va a quedar lo último. Y aquí calculo directo. Voy a dividir 166 entre 2, y luego lo voy a multiplicar por 0.4 al cuadrado. Bien.
Es lo que voy a hacer, ese es el procedimiento. Va a ser X igual a 83 kilómetros horas cuadradas multiplicado por 0.16 horas al cuadrado. X va a ser igual a 13.28 metros. Digo, kilómetros, perdón. Esa es mi respuesta. Después que sepa qué fórmula utilizar, siempre voy a poder hacer el problema. Y saber los datos. Como dije, si los datos me lo dan en kilómetros por hora, tengo que transformar el tiempo a horas. Si me lo dan en metros por segundo, tengo que transformar todo a metros por segundo. Siempre es importante eso. Bien, ya hicimos una de distancia. Así voy a hacer los problemas.